El siguiente ponente que tenemos es Pedro Parias. Él es el director general o secretario general de FERAGUA, que es una asociación de regantes la más importante de Andalucía. Y bueno, yo he visto un poco su presentación. Ellos han hecho un proyecto de investigación específico para evaluar distintas técnicas de tratamiento. Entonces creo que sus resultados y sus recomendaciones pues, van a ser muy interesantes. Yo le agradezco especialmente el esfuerzo que ha hecho para venir desde Sevilla y nada más, le cedo ya la palabra para que nos cuente su experiencia. Muy bien, pues, ¿se escucha? ¿Sí? Muy bien, vayan poniendo la presentación, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Trasvase y Sostenibilidad, José Manuel Claver, al que tuve la suerte de conocer y, bueno, para mí es desde luego un orgullo, una satisfacción tremenda estar en esta ciudad, en una región donde sois líderes en muchas cosas en relación con el regadío. Y bueno, nunca esperaba yo, bueno, tener que venir, pero bueno, acepté la invitación que Mariano me hizo ya hace un tiempo. Y como teníamos este proyecto, que es pues bueno, parte de lo que hacemos cuando hacemos estos proyectos y tenemos la obligación de transferencia a los demás, pues era una manera de darle transferencia en otra zona a este problema de las especies invasoras, ¿no? Yo en primer lugar quiero recordar, llevo ya 30 años en este mundo del agua. Justo este año en febrero hice 30 y para mí es un homenaje a todas esas personas que he visto luchando por el regadío de vuestra región y por el regadío de España, como don José Joaquín García Hielo, al que conocí, señor enjuto, alto, fino, muy bien trajeado siempre, que hablaba muy... Y tuvo la suerte luego también de conocer a Paco del Amor, lo visité en Mula, porque hemos visitado mucho vuestras zonas y particularmente la comunidad de Mula con el cajero del agua, pues allá cuando se empezaban a digitalizar las zonas regables, allá por los 2000. A su hijo Miguel Ángel, por supuesto, a José Manuel, que da nombre a la cátedra, y luego más recientemente pues a Lucas, a Mariano, también recuerdo a Manolo el del Pino. Yo tuve la suerte de organizar me parece que fue el 10º Congreso Nacional de Comunidades Regantes de España, y con eso y con otros viajes y con las relaciones con FENACORES, pues he tenido bastante relación con personas que han trabajado mucho por vuestro regadío, por el trasvase y por el regadío en general de España, siendo sin duda referencia. También recuerdo a don Alfonso Gálvez Caravaca, creo recordar, que entonces con José Joaquín García Hielo pues había las típicas diferencias, que también el Guadalquivir las he sufrido, entre las comunidades más modernizadas, más tecnificadas, que con riesgo presión y las tradicionales, ¿no? Y eso, gracias a Dios, hoy ya no existe, ni existe aquí, ni existe en el Guadalquivir, que recuerdo pues muchas batallas entre, bueno, modelos de comunidades diferentes. Gracias a Dios todos se han modernizado y, bueno, yo creo que tenemos que decir con mucho orgullo, tanto esta región, la cuenca del regadío del Segura como el del Guadalquivir en particular, o toda Andalucía, bueno, no existe en el mundo un regadío tan tecnificado como el nuestro, ¿no? Dicho esto, os cuento un poco sobre FERAGUA, que es la Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía. Como digo, llevo 30 años siendo su secretario general y, bueno, es una hermana pequeña de la Federación Nacional de FENACORES en el ámbito de Andalucía. Nosotros nacimos en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, que entonces gestionaba también Guadalete-Barbate. Cuando Guadalete-Barbate fue transferida a Andalucía, pues no íbamos a dejar esos regantes de Guadalete-Barbate solos, y entonces decidimos ampliar el ámbito territorial a toda Andalucía. Y ahora tenemos regantes desde Almería hasta Huelva, es decir, de la cuenca mediterránea andaluza, que es la cuenca de todo el Mediterráneo andaluz, o Alete-Barbate, que es más o menos Cádiz, y Tinto de Piedras, que es la cuenca intracomunitaria que gestiona la Junta de Andalucía en Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues la asociación que hace es básicamente representar esos intereses y defender por los intereses colectivos. Tenemos un equipo técnico con un ingeniero de caminos al frente, una abogada, una responsable de administración, y luego intentamos también, pues, como con lo importante que es transmitir lo que hacemos, pues un equipo de comunicación externo que tratamos de estar permanente, pues tratando de defender nuestros intereses, ¿no? También tuve la suerte aquí, tengo que recordar que no hace mucho, en el 19, que estaba empezando a moverse el tema del agua regenerada, donde soy auténticos líderes en España y en el mundo.
y tuve la suerte de hacer una visita a visitar, y estuve con Pedro Simón, con Emilio Nicolás, que me ayudó, y bueno, ahí también tenemos asociados de las aguas regeneradas y siempre miramos a esta región como referencia, ¿no? Esto es un poco una fotografía nosotros asociamos hoy 360.000 hectáreas aproximadamente, en todas las 290.000 en el Guadalquivir y 70.000 en el litoral. En el caso del litoral sí tenemos asociados y compartimos con el sindicato del acueducto Tajo Segura a los regantes de la de Almanzora, que por cierto están aquí algunos, tanto del Saltador creo como de Pulpí, que los agradezco que estén. 24.000 hectáreas ahí en Almería, y bueno, también tenemos otras zonas de la cuenca mediterránea en Cádiz y en Málaga, y luego pues 20.000 o 22.000 en Cádiz, en Guadalete Barbate, y unos 16.000 o por ahí en Tinto de Piedras en Huelva. Somos la asociación de referencia Andalucía, y bueno, pues trabajamos en permanente contacto con las dos administraciones, la hidráulica del agua, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Esto es una fotografía un poquito de lo que es nuestro regadío en Andalucía, que es una copia un poco de, siendo la región más grande de España, pues también es la que más regadío tiene. Tenemos cerca de 1.200.000 hectáreas o 100.000 hectáreas, el 30% del regadío nacional. Y con una predominancia de cultivo muy importante en el olivar, tenemos el 60% de ese es olivar. Y luego detrás estaría el grupo de los cítricos, que hay casi cerca de 90.000 hectáreas. Hoy Andalucía es la comunidad autónoma que más produce cítricos, ha superado ya a Valencia, porque tenemos en mandarinas no, pero sí en naranjas, y somos los principales productores de cítricos, repartidos entre el Guadalquivir, sobre todo Sevilla, Córdoba y Huelva, y algo en Cádiz y menos en Málaga y Granada, algo en Almería también. Cultivo de algodón, que por cierto aquí yo creo que ya no queda, es un cultivo que todavía es residual, se mantiene por el tema de las ayudas que existen, pero bueno, va en franca decadencia. Este año es el primero, esto con la agricultura pues cambia, y este es el primer año en Andalucía que no se ha sembrado remolacha. No sé si aquí hubo remolacha, supongo que también. Bueno, pues hay cultivos que van y que vienen, y bueno, en Andalucía también hay en torno a 55.000 hectáreas en invernadero, muy centrado en Almería y en Granada. El cultivo de arroz que tenemos en las marismas del Guadalquivir y también algo en Cádiz, y hortalizas. Bueno, últimamente también hay que destacar el fuerte incremento de cultivos subtropicales, que ya tenemos más de 25.000, fundamentalmente en Málaga y Granada, pero se han movido hacia Cádiz y hacia Huelva. Hay un fuente sobre todo del aguacate, y bueno, y los frutos rojos, que hay en torno a 12.000 hectáreas en la provincia de Huelva, donde son auténticos líderes, y una agricultura también muy de vanguardia, muy a seguir. A destacar aquí es el cuadro este de que en Andalucía el 82%, antes veía que Murcia ha dicho el dato, no sé si ha sido Joaquín o tal, o alguien ha hablado del 86, 85% de tecnificado, de riego localizado. Bueno, nosotros estamos en el 82% con 900.000 hectáreas de riego localizado. Bueno, esto no ocurre en el mundo entero, o sea que no sé si India o China habrá que irse a países de esos, porque ni América tiene 900.000 hectáreas de riego localizado. En fin, tenemos que estar orgullosos de los cultivos que tenemos y de la tecnología que referencia, y en particular de esta tierra. Ya me centro un poco en el proyecto Inbarrega. Inbarrega es un producto que nace de la problemática para los regantes que aparecen las especies invasoras, y lo primero que hicimos fue, año 14 o 15, organizamos una visita al Ebro. El Ebro ya había aparecido, y a través de regantes del Ebro y de la Confederación del Ebro hicimos una visita y tomamos contacto con lo que ya allí se estaba haciendo. Son seres que vienen y que hay que convivir, como se ha dicho, con ellos. Es imposible erradicarlos a nivel de medio ambiente, pero sí somos capaces de tratar, y ese era el objetivo, de que a nivel de zonas regables pudiéramos controlarlos. Y de esto iba este proyecto, de evaluar tratamientos para el control de esta especie invasora. Yo no voy a entrar ya en las anteriores ponentes, que les quiero agradecer por el nivel de las ponencias, y me ha encantado las cuatro ponencias, los 4 intervenientes. No voy a entrar en la biología de estos equipos, la realidad es que los tenemos. Vosotros no habéis hablado del briozoo, que es un elemento, que es un
un organismo colonial y sésil que se fija en ciertos puntos también y son capaces de colmatar tuberías. Y tenemos aquí también al gerente de una comunidad nuestra, el Villar, que es como la madre de todas las especies invasoras en el Guadalquivir. Esta comunidad está en el río Tomagua del Genil, aguas abajo de Écija, entre Écija y Palma del Río. Y él ha tenido de todo. Y bueno, una pena que no haya salido la fotografía. Una tubería de unos 600, 1,6 m, colmatada completamente con los briozos. Y bueno, nosotros estudiamos en su momento que el coste potencial del regadío andaluz de la lucha contra esto, estaría en torno a 72 millones de euros, porque esto colonizan todo, balsas, equipos, tuberías y bueno, y son capaces de colmatarla, aparte del altísimo coste de energía que se pierde si no eres capaz de quitarlo antes en medio, más los costes energéticos altísimos, el ahorro en limpieza, pérdidas de agua, en fin, que son muchos factores que hacen que cuando te entra, bueno, pues de verdad tiene un coste altísimo, ¿no? Solo en productos, esta comunidad regante del Villar que digo, se está gastando al año de media en los últimos años en torno a 50-60 euros por hectárea, solo en productos. Si le dedica además lo que ha perdido en energía y en mano de obra dedicada a eso, pues probablemente mucho más, ¿no? Entonces, en torno a 100, 200, 150 euros por hectárea seguro, pero bueno, estamos hablando de una comunidad que la pobrecita mía es la que más atacada por estos elementos. El proyecto fue un proyecto de grupos operativos con fondos de la Asociación Europea de Innovación, de la Unión Europea, FEADER y la Junta de Andalucía. Los socios que teníamos, aparte eran la Universidad de Córdoba, perdón, la Universidad de Córdoba no, el CENTA, que es el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, un centro que hoy está adscrito a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, el CIA3, un centro de excelencia agroalimentaria adscrito a la Universidad de Córdoba, y varias comunidades regantes, y una empresa en Proaxa, que era la empresa que distribuía el agua de abastecimiento en Córdoba, en ciertos pueblos de Córdoba, que empezó al principio, bueno, pero se cayó durante el proyecto, más la Confederación. Es verdad que tuvimos el apoyo fuerte de la Confederación. Bueno, esta es cómo están los mejillones, las especies invasoras en Andalucía. Tenemos en el Guadalquivir las tres, Biriozó, mejillón y almeja asiática, en el Tinto de Piedra almeja asiática, en Gualete Barbate el mejillón, y en el Mediterráneo el mejillón, y bueno, en la zona esa de ciudad de Guadiana que tenemos arriba también hay almeja asiática. En definitiva, esto es un problema que está prácticamente en toda Andalucía. Y sí tengo que decir, a la verdad, que hemos tenido en los últimos años cierta relajación. Probablemente los años secos que hemos tenido hayan hecho este elemento que se ha nombrado antes de la desecación de los embalses. Se han desecado no porque haya habido bajadas provocadas para desecarlos, sino porque hemos ido bajando los niveles, no llovía y cada año para atender a las demandas pues han ido bajando los embalses poco a poco. Estábamos en el 2013 en torno, como ahora parecido, en torno al 85%, y terminamos en el año 23 que teníamos un 15 o por ahí. Entonces, bueno, esa disminución progresiva en los embalses ha hecho que especialmente el mejillón, que se adhiere pues se haya producido mucha mortandad. Ahí es muy importante, yo creo, la cuestión de secación. Da lo mismo que sean tuberías, en balsas, en canales. Cuando tú tienes la oportunidad de secar, esa es la mejor solución para cargarte a las especies adultas dentro de un sistema de riego, de un sistema de transporte de agua. Esa es una de las cuestiones que también probamos. El proyecto tenía una fase experimental, una fase previa de estudio de documentación, una fase experimental. Estudiamos también económicamente el coste con los datos que nos dio la fase experimental y luego hicimos unas pruebas en campo y un informe final. Bueno, este es un poco el cronograma, no me voy a enrollar, duró casi 2 años, nos cogió la pandemia y hubo que añadirle, se desarrolló entre el 18 y acabamos en el 20 y se añadió 4 meses, quiero recordar. ¿Qué hicimos?
en la fase experimental que se desarrolló en el CENTA, en los laboratorios del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, que hoy está adscrito a la... Ese centro no existe como tal con ese nombre porque lo asumió la Agencia de Medio Ambiente y Agua Andalucía, un centro que depende de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, como se llama nuestra consejería. Cada una tiene un nombre diferente. Mira que era fácil nombrar Consejería de Agricultura, pero cada 17 con cada comunidad autónoma tiene un nombre diferente a la consejería. Es verdad que el agua se ha metido, tanto aquí, que veo que está en el primer lugar el agua, pasa a la primera posición, en el caso de Andalucía en la tercera. Y probablemente, con los resultados de las elecciones que hemos tenido, me temo que el agua se desligará de la agricultura. Pero bueno, ya veremos cuál es el resultado final de los acuerdos que los partidos políticos puedan hacer. Pero es muy probable que el agua salga de agricultura, porque también es muy probable que si entra en el gobierno, entiendo que Vox se va a quedar con agricultura y entiendo que el PP no le dejará el agua a Vox. Por lo tanto, lo colocarán con Fomento, con Medio Ambiente, o también hay un rumor que pueda ir a presidencia para darle más fuerza política a la cuestión del agua. Bueno, lo que probamos en el laboratorio del CENTA fue hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno y ácido peracético y bisulfito sódico. Y la idea era hacer una valoración, a ver cómo se comportaban las especies ahí, hacíamos una valoración económica y luego en campo el bisulfito sódico lo descartamos por su coste e hicimos pruebas de hipoclorito sódico, de peróxido de hidrógeno y ácido peracético. El bisulfito no lo probamos si ácido sulfuroso, que no sé por qué no está ahí, si está al final. Y luego también había medidas no solamente químicas, sino físicas. Sobre todo la desecación que he comentado, que yo creo que esa es una medida que es prioritaria y es la más barata, siempre que se pueda, desecar es lo mejor. También pinturas anti-fouling, he visto las rejas esas que ha aparecido, no sé si en Sonia o Marcos cuando estaba con esto del trasvase. Bueno, pues pinturas anti-fouling consiguen que el mejillón cebra no se adhiera ahí. Y también hicimos pruebas de ello, también probamos ultrasonido. Y bueno, ahí veis las peceras que teníamos. Las peceras con los animalitos, controlando el oxígeno, controlando la temperatura y teníamos pues en unas briozoo, en otras mejillón, otras con diferentes tamaños y tal. Y tuvimos una campaña casi 6 meses ahí estudiando y probando con diferentes dosis de productos, a ver lo que pasaba y a ver cómo se producía la mortandad. Ahí se controlaba sobre todo el oxígeno y luego pues iban midiendo a diferentes dosis cuando se morían las diferentes especies, ¿no? En unos acuarios que tenían eso, 10, 20, había diferentes tipos de medidas. Esto es una imagen de balsa desecada como medidas de campo de desecación, almejas asiáticas muertas y mejillones ahí eso debe ser la estructura de alguna planta que está seca ahí dentro de un embalse y estaba lleno de mejillón y al secarse se mueren, ¿no? Y bueno, no voy a ser más pesado, pero creo que esta es la medida primera que hay que tomar siempre que se pueda. Mariano, tienes que intentar a lo mejor buscar fórmulas de cortar poco a poco, no todo, pues organizar y cortar y vaciar. Si lo tiene en las presas, en las balsas, pues vaciar las balsas. A lo mejor es imposible, yo no sé, pero esto es sin duda lo más barato, siempre que no te haga perder agua, sino aprovechas el agua y que puedas, yo creo que con 5 o 7 días de secado y si hay temperatura, claro, si el tiempo es húmedo no vale. No te vale, pero si el tiempo es seco, pues esto es la mejor medida sin duda. Estas son las medidas de la pintura, medidas físicas, y tratamos en cántaras de tratamientos con algunas comunidades regantes, no sé si esta es el Valle Inferior o la del Villar, que hemos nombrado antes, y bueno, se ven que no se adhieren ni los briozoo ni el mejillón, ¿no? La almeja no se adhiere. Y también probamos en Palos, que también fue el proyecto, equipos de ultrasonido, con una persona, por cierto, que está aquí también con una empresa que se llama Electrónica Toscano y también probamos los ultrasonidos. Esto es una prueba que se hizo en el Valle Inferior donde aprobamos el equipo de ácido sulfuroso, que es un señor que
estaba vendiendo esta tecnología que venía de América y hicimos una prueba y bueno, resultó bien, pero no era económicamente, eran mejor las otras, por lo tanto en las recomendaciones finales no las tuvimos en consideración. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Bueno, tratamientos preventivos, como se han dicho, para evitar la proliferación y también hay que realizar campañas de concienciación para transmitir este problema, que es el problema de naturaleza medioambiental, que es imposible de erradicar en el ámbito medio ambiente, pero tenemos que hacer partícipe a la sociedad de esta problemática. Allí, os digo que en los últimos años ha reducido tanto la incidencia que ahora se habla poco, pero estoy seguro que va a volver y volverá y empezará a hacer problema más general. A la comunidad de Entelvillar esta, como decía, la comunidad madre de todas esto, bueno, esa tiene todos los años problemas. No sé por qué, pero a esa se le pasan, y particularmente con los briozoos en los últimos tiempos. Y aparte de las medidas, digamos, de tratamientos físicos que funcionan, que por lo menos para que no se adhieran los briozoos o los mejillones de cebra y que son relativamente baratos, de puntilas antifouling y tema de la desecación, pues bueno, también al final terminamos haciendo una recomendación sobre estos tratamientos físicos y bueno, y los químicos a las comunidades regantes. Aquí es importante conocer mucho la biología de estos productos para saber cuándo es el momento adecuado para tratarlos, cuándo son más sensibles a los tratamientos, porque tienen una capacidad de resistencia bárbara. En particular en las pruebas de laboratorio se vieron que la almeja asiática con diferencia era la más resistente. Lo he escuchado también aquí en anteriores presentaciones, porque era capaz de cerrarse, no sé si 7, 10 días, y cierra cuando ve peligro, cierra las valvas y no las abre, y es la más difícil de erradicar. El producto más económico sin duda es el hipoclorito sódico, pero no es probablemente el más eficiente. El más eficiente creo que resultó ser la mezcla de peróxido de hidrógeno y peracético, y en último lugar el bisulfito. Llegamos a hacer incluso una recomendación que es la final, el tema de la cloración. Pues la recomendación fue de 1 miligramo litro de cloro residual libre, y que en 6 días se cargaba el mejillón y el briozoo, en 12 la almeja. La combinación de peróxido de hidrógeno y peracético con 40 miligramos litro, pues el mejillón y el briozoo en 3 días se lo erradicaba, y la almeja, sin embargo, necesitaba 9, y el ácido sulfuroso pues tardaba 6 y 12, ¿no? Esto un poco fue las recomendaciones que hicimos. Probablemente esto acabó en el año 20. Las comunidades que más problemas tienen pues han seguido pues investigando, y me consta que la mayoría está con tratamientos de peróxido de hidrógeno y peracético, pero probablemente hay todavía quien esté con cloración. Recuerdo cuando fuimos al Ebro, ellos estaban con cloración. Estaba hablando de hace ya más de 15 años casi. Y probablemente estos productos nuevos mejoran y bueno, son más eficientes y con menos tiempo de corte de agua, porque tienes que meter el producto en las tuberías, en tramos de tuberías, cortar, meter el producto, esperar 3 días, meter agua y limpiar, abrir desagüe de fondo. Así que lleva un proceso que no es fácil y que hay que hacerlo muy bien y para que sea útil. Con eso yo creo que lo que nos queda por avanzar es conocer mejor la biología de estos productos para atacar justo en los momentos pues, donde son más sensibles, ¿no? Y en ese sentido, en esta nueva convocatoria que se abrió el año pasado de proyectos de estos de grupos operativos, hemos presentado un proyecto que me parece que se llama COESCAM, que precisamente para tratar de predecir la aparición de las especies invasoras. Y vamos con la Universidad de Córdoba, un par de empresas tecnológicas, una que maneja temas de drones, porque la idea es controlarlo por drones y luego tratar esas imágenes con inteligencia artificial y otros parámetros el objetivo es predecir el momento donde
ahí las larvas son más sensibles y hacer los tratamientos en el momento adecuado, y también con equipos subacuáticos para medir con imágenes dentro de las balsas. Ese es el proyecto que, si sale, espero que en septiembre, octubre, pues no lo resuelvan, pues seguiremos trabajando en esto, que sin duda es un problema grave, que tenemos que hacer conscientes al conjunto de la sociedad, que necesitamos también que la administración nos apoye, pero que tenemos en nuestra mano, con conocimiento, con tecnología, pues intentar tratar de minimizarlo, de erradicarlo en el interior de la zona regable a un coste asumible para los agricultores, porque medidas siempre puede haber, pero hay una cosa clara que mueve todo, que es que esto hay que pagarlo. Y si el tratamiento no sale, es inviable económicamente, pues no, hay que desecharlo. Nuestra actividad tiene una capacidad de generación de riqueza, que es la que es y que es muy variable. No, si en España es variable, vosotros estáis, vamos a decir, dentro de la agricultura, pues de la más generación de valor, junto a regantes probablemente de Almería y una zona de Granada y de Huelva, pero hay otras zonas donde las facturaciones de las hectáreas pues no son de 20, 30, 40, 50, 100.000 o 150.000 euros por hectárea que se pueden llegar en los invernaderos, sino que tienen facturaciones de 3, 4, 5, 6, 8. Pues bueno, cada uno tendrá una capacidad de soportar un coste para el control de esto, pero yo el mensaje positivo que doy, que creo que se puede convivir, que tenemos la obligación de seguir avanzando con la tecnología y con el nuevo conocimiento para buscar las herramientas mejores para controlar estas especies, y básicamente que han llegado, no se van a ir, que tenemos que convivir con ellas, y que las medidas físicas, sobre todo de secación, yo creo que hay que darle la prioridad, y a lo mejor es más barato parar una semana al año, ver que el tiempo está bueno, que está seco, que hay una temperatura, y parar y desecar, porque eso básicamente se carga prácticamente todos los adultos, con lo cual ya no hay más esto. Hay que decir que el mejillón cebra, como os he dicho antes, que es capaz de soltar 1 millón de larvas o de huevos al año, en el Guadalquivir sí tenemos constatado que tiene como 2 periodos de sacar huevos, que son mayo, abril-mayo, cuando aumenta la temperatura, y luego septiembre-octubre. Y como se ha dicho aquí antes, pues ahí justo es el momento adecuado, cuando están echando los huevos y hay pequeñas larvitas, es donde está el momento que ellos son más sensibles y donde se está tratando. Hay comunidades que hacen abril-mayo y otras que limpian, solo lo hacen al final. Bueno, hay mucha casuística, unos se gastan más dinero, otros menos, y es verdad que la incidencia, quitando el billar, que ha bajado en los últimos años, y ahora no es un tema que sea candente, pero yo estoy seguro que como no se ha eliminado, pues van a volver a aparecer. Ayer hablé con la jefa de calidad del agua, la que hace la labor de Sonia, me parece que es, en el Guadalquivir, y me mandó los últimos control de muestreo que tienen, que son de septiembre, tampoco es que tengan un control, y la verdad es que había pocas larvas de mejillón, solo un embalse había aparecido, que era un embalse de Alcalá del Río, que es el embalse de cabecera, digamos, último que hay en el río Guadalquivir, que es donde se le entrega y se le mide el agua a los arroceros, y estatoblastos de Briozoa me han aparecido en alguna zona, pero bueno, ahora mismo en septiembre, ahora lo mismo ahora. También pienso que tanto los fenómenos de cuando nos vienen periodos de sequía largos, que se producen desecaciones pues forzadas, como también los fenómenos estos que hemos tenido de inundaciones, si a lo mejor han limpiado mucho, ¿no? Yo no estoy seguro, pero han podido limpiar muchas larvas y se han podido ir al mar. Y bueno, eso también a lo mejor nos puede favorecer. No lo digo no tengo la certeza total, pero estoy seguro. Ahora, como el mejillón esté ahí plantado en su piedrecita en el lecho del río bajo agua y no se seque, ese cuando llegue el mes de mayo y tal, echará 500.000 y en octubre otras 500.000, y así que es muy difícil su erradicación en el ámbito, digamos, a nivel medio ambiente. Bueno, pues nada, esto era un poco lo que os quería contar. Muchísimas gracias.
Gracias.